Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y verte alto y sublime, brillando a la luz de tu gloria. Derrama tu poder y tu amor, cantando santo, 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 santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y verte alto y sublime, brillando a la luz de tu gloria. Derrama tu poder y tu amor, cantando santo, 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 y verte alto y sublime, brillando a la luz de tu gloria. Derrama tu poder y tu amor, cantando santo, 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 yo quiero verte. Así es, que el Señor abra nuestros ojos y nuestro corazón, y bendito sea el nombre de Dios. Bendito tu nombre en la tierra de plenitud, donde fluye tu bendición, bendito seas tú. Bendito tu nombre cuando el sol brille sobre mí, y perfecto mi mundo es, bendito seas tú. Cada bendición que me das, yo te alabaré. Y aunque esté en oscuridad, Dios, aún así diré. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito seas tú. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito tu glorioso nombre. Bendito tu nombre cuando nadie conmigo está y desierto es mi caminar, bendito seas tú. Bendito tu nombre, sin dolor mi ofrenda traigo a ti, oh sufrimiento hay en mi vivir, bendito seas tú. En cada bendición que me das, yo te alabaré. Cuando esté en oscuridad, Dios, aún así diré. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito seas tú. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito tu glorioso nombre. Bendito sea tu nombre, Señor,
bendito seas tú. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito tu glorioso nombre. Has dado y has quitado, has dado y has quitado, mi corazón dirá, bendito seas tú. Has dado y has quitado, has dado y has quitado, mi corazón dirá, bendito seas tú. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito seas tú. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito tu glorioso nombre. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito seas tú. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito tu glorioso nombre. Dice la palabra que Jesús es el pan de vida y también Jesús es la roca, ¿verdad? La piedra de ángulo por la que es formada la iglesia. Y este hermoso himno dice, Cristo la roca. En las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clame y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga hiel. Por fe yo iré al cielo, mansión del Dios de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén, aleluya. Dad y se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante. Dad y se volverá a ti, y cuando das, das al Señor. Dad y se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante. Dad y se volverá a ti, y
cuando das al Señor. Dios bendice al dador alegre, si lo bendice, la Biblia lo dice y es verdad. Dios bendice al dador alegre, si lo bendice, la Biblia lo dice y es verdad. Dad y se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante. Dad y se volverá a ti. Y cuando das al Señor, Dios bendice al dador alegre, si lo bendice, la Biblia lo dice y es verdad. Dios bendice al dador alegre, si lo bendice, la Biblia lo dice y es verdad. Dad y se volverá a ti, medida buena, remecida y rebosante. Dad y se volverá a ti. Y cuando das al Señor. Y cuando das al Señor. Y cuando das al Señor. Amén. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Así es, hermanos, si Dios le habla a su corazón, no lo endurezca, porque Dios quiere que procedamos al arrepentimiento y a la salvación de nuestra alma. Así que es un buen tiempo para decir qué gran sacrificio hizo Jesús por nosotros en la cruz, para perdonar nuestros pecados, y gracias a ello estamos aquí. Y Dios es paciente, no es que se haya tardado en venir, sino que es paciente con nosotros.
Dice este canto: de tal manera nos amó. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Ok. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17. Mientras lo buscan, les digo, hermanos, el Señor, sin duda alguna, quiere fortalecer nuestra fe para que podamos permanecer firmes en el camino, o sea, en su camino, en el camino de Dios, y podamos, hermanos, disfrutar del gran poder de Dios. Por las Escrituras, hermanos, por el testimonio de las Escrituras y nuestra fe puesta en Dios, creemos lo que dice la palabra de Dios. Y no quiero hablar mucho de la historia de la Biblia, porque sabemos el poder que tiene históricamente y espiritualmente la Biblia. Y no es poca cosa decir, hermanos, entiéndanmelo por favor, no es poca cosa decir la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Ok, entonces
Dios quiere fortalecernos, hermanos, para que nosotros seamos firmes en su camino. Vamos a leer esta historia. Pónganle mucha atención. Y podría preguntarles después de leer, y ustedes van a captar tantas cosas aquí esta mañana. ¿Ok? Vamos a leer la historia. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Esto nos da el equivalente a 3 metros de altura, cerca de los 3 metros, centímetros menos. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belem de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas, de su padre en Belén. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda,
Se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se puso en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió el ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril
y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, y le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saarim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Aconteció, me piqué. Si no habían leído un capítulo hoy de la Biblia, anótense, reporten, capítulo leído, ¿ok? Me iba a parar en medio para levantar mi vista y ver quién estaba leyendo y quién ya se me había dormido. Le iba a hacer como en el cine, tiempo para comprar las palomitas, y ahorita seguimos con la historia. Pero cuando paramos la historia, luego como que se le pierde el sabor. Pregunto, hermanos, ¿sí disfrutaron esta historia? La han leído muchísimas veces, pero cuando uno lee una historia así de corridito, qué rico. Una historia real, las historias son reales,
los cuentos no son reales. Esta es una historia real en la cual, hermanos, podemos aprender que podemos tener, si nosotros queremos, si queremos, una fe vencedora, una confianza en Dios para vencer. Decía hace un momento, hermanos, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Al leer esta historia, hermanos, nada más este pedacito de tantas historias que hay aquí, ¿puede usted encontrar algo de bendición para su vida en esta historia? Tremenda, hermanos, la reacción de David. De vez en cuando, hermanos, es conveniente que uno como pastor le dé una visitadita a las clases de los niños. Te voy a preguntar cuando les toque dar la enseñanza de David a los niños, que me digan más o menos en qué temporada les dan, porque quiero ir a escuchar la historia. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, hermanos, pero cuando yo era niño me enseñaron en la escuela dominical una historia de David, en el que me presentaron a un David flaquito, pecoso, chiquito, obviamente para magnificar la historia que acabamos de leer. Un muchachito indefenso mata a un tremendo gigante. Pero hermanos, cuando leemos la Biblia, no, jamás vamos a encontrar a un muchachito indefenso. Incluso David corrige a Saúl, si se dieron cuenta en la historia, cuando Saúl trata de minimizar a David en este problema, le dijo Saúl a David: tú no puedes pelear con él, porque tú eres muchacho. Él es un hombre de guerra desde su juventud. Además mide 3 metros, además viene forrado de fierro completamente. Trae su espada, ¿cómo se llama? ¿Cómo la menciona aquí? Su lanza, como rodillo de telar. Y la pura punta de la lanza de Goliat medía 6 kilos, pesaba 6 kilos. Entonces minimizó a Saúl a David. Saúl ya conocía a David. En el capítulo 16, yo quiero invitarles, si no es para usted marcar su Biblia, hay un versículo bien significativo en el capítulo 16, versículo 18. Eso cambia nuestra idea de David. ¿Por qué? Cuando David era atormentado por un espíritu malo, alguien le dijo: consíguete un músico, para que cuando el espíritu malo venga a ti, el músico empiece a tocar y tu espíritu se aquiete. Entonces Saúl dice: pues recomiéndenme por ahí a un músico, recomiéndenme a alguien. Y miren, dice el versículo 18, perdón. Entonces uno de los criados, fíjense, los criados lo conocían. Uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Con estas características, hermanos. ¿Qué dice en primer lugar? Sabe tocar. En segundo lugar, es valiente. En tercer lugar, es vigoroso. En cuarto lugar, es hombre de guerra. En quinto lugar, prudente en sus palabras. Y el siguiente, se parece al pastor Moy. Y le pone la cereza del pastel y dice: y el Señor está con él. ¿Dónde está ese flaquito, indefenso, que mata a un gigante? No, hermanos, David era valiente, vigoroso, hombre de guerra,
prudente en sus palabras, hermoso, pero sobre todo esto, hermanos, el Señor estaba con él. Y este muchacho es el que, enviado por su padre a una guerra, a una batalla, a una situación difícil, su papá le dijo: estoy preocupado por mis hijos, ve a ver cómo están mis 3 hijos que están allá, llévales comida, tráeme una prueba de que están bien. A este muchacho su padre lo envía, y cuando llega el muchacho, hermanos, al lugar donde estaba la pelea, se encuentra con la provocación. Los filisteos en realidad no querían pelear. Prepararon a un hombre, lo lanzaron enfrente y les dijo al otro ejército: ¿para qué peleamos? Solamente denme a uno que pelee conmigo, 1 contra 1. Así como le hacemos en el barrio, ¿no? 1 a 1, y que nadie se meta. Y el que venciere, los demás serán sus servidores. Y esto lo hizo 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Cuántas veces vino a retar? Pregunta de lo que leímos. ¿Cuántas veces vino a retar Goliat al pueblo de Israel? 80 veces. Dice la Biblia. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Pero lo hizo en la mañana y en la tarde. Pero resulta que una de esas tardes, o uno de esos días, cuando sale el paladín con un reto para el ejército de Israel, hermanos, en esa ocasión las oyó David. Y miren qué lindo, hermanos, qué lindo es. Vamos a repetir otra vez versículos 23 en adelante. Miren: y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y miren, ahí dice: y en esta ocasión las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Es decir, hermanos, los machines del ejército les dio miedo. Y cada uno de los de Israel le decían a David: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo la casa de su padre Israel. Es decir, el Señor le va a dar riquezas, lo va a hacer su yerno y no va a pagar impuestos. Pero eso no movió el corazón de David, hermanos. La enseñanza primera que quiero comunicarles aquí es el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare, hermanos, la vergüenza, el oprobio de Israel? Y se pregunta: ¿por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hermanos, una fe que puede cambiar nuestra vida tiene una reacción con una motivación divina. ¿Cómo podemos, hermanos, pensar en este tiempo de esa manera? La clase de la escuela dominical fue muy clara en eso esta mañana. Usted entrega su vida a Cristo. Y cuando usted entrega su vida a Cristo, usted comienza a leer la Biblia. Usted comienza a ver lo que la Biblia dice
qué es correcto hacer y qué no es correcto hacer. ¿No le ha pasado así? Cuando Dios, hermanos, cuando Dios toca nuestra vida cambia por el poder de Dios. Cambia por el poder de Dios. Instantáneamente, en mi caso, así fue. Cuando yo escuché del Evangelio claramente, abrí mi corazón, pedí perdón a Dios, me arrepentí de mi manera que estaba viviendo, hermanos. Como un milagro, Dios quitó de mi vida adicciones. Adicciones que tenía años en mi vida. Para el otro día, yo ya no sentía necesidad de nada. Porque el Señor limpió mi cuerpo de un día para otro. Cambió mi manera de hablar. A veces, hermanos, agarramos ciertas maneras de hablar de acuerdo al ambiente en el que estamos. Y decía el hermano David, muy cierto, hermanos, ¿será que durante la mañana el domingo de 10 a 12:30 somos unas personas y cuando salimos del templo después de la 1 somos otras personas? ¿Será que aquí nos comportamos de una manera y hablamos de una manera, pero terminando la reunión y salimos somos otras personas y hablamos de otra manera? Cada quien puede responder eso. Pero cuando uno tiene celo por las cosas de Dios, hermanos, uno cuida de que el evangelio, de que el pueblo de Dios, de que la iglesia no sea vituperada por nuestro testimonio. David dijo, ¿quién es este filisteo que venga a provocar al pueblo de Dios? Yo voy a defender el honor del pueblo de Dios. Y esa es una reacción, hermanos, correcta si es que queremos vivir en una fe vencedora, en una fe que nos lleva a ver la obra de Dios en nuestra vida palpablemente y constantemente. Sin duda alguna, hermanos, en medio de nuestros problemas y dificultades, sin duda alguna que todos los enfrentamos, podemos descubrir la fidelidad de Dios si nosotros tenemos esa reacción por la gloria de Dios. Repito, la clase de la escuela dominical nos enseñaba tanto esta mañana de cuál debe ser el comportamiento de un hijo de Dios y cómo debe haber disciplina, hermanos, en personas que voluntariamente y a veces de una forma tan grotesca pisotean el evangelio de Jesucristo para encontrarse con dificultades espirituales, y va a haber derrota, no va a haber victoria. David, su primer reacción, tuvo una motivación por las cosas espirituales de la manera correcta. ¿Quién es este filisteo incircunciso que venga a retar al pueblo de Dios? Y tenía ese celo por las cosas de Dios. También, hermanos, se reconoce, hermanos, la naturaleza de la batalla. Dice la Biblia, hermanos, en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada vez más, hermanos, se confirma, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y cada vez nos damos cuenta cómo la maldad está aumentando y eso está causando una lucha tremenda en cada familia. La maldad, la lucha es terrible. Y a veces nosotros, por no reconocer la naturaleza de lucha que tenemos, no las enfrentamos de la manera correcta. David tenía esta lucha, hermanos. David tenía esta lucha.
Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, que tenía altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Esa era la batalla de Goliat. Físicamente, esa era la batalla de Goliat. Esa fue, hermanos, la descripción también que vio Saúl y todo su ejército. Estamos enfrentándonos con un gigante de 3 metros forrado de acero. ¿Cómo lo podemos vencer? Y todos tenían gran temor. Pero David vio otra cosa. ¿Se acuerdan que David le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos? Cuando no identificamos, hermanos, el enemigo en nuestro hogar, cuando no identificamos el enemigo en nuestro trabajo, en nuestro entorno, vamos a pelear de la manera equivocada. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces estamos en casa y sin ninguna razón aparente empezamos a discutir con la esposa o con el esposo? Simplemente, y se arma ahí un pleito. Y si nos ponemos a analizar, si cerramos la boca como nos dice la palabra, si analizamos la situación, si contamos hasta 5 o hasta 10, lo que necesite contar, y luego le pregunta a su esposa o a su esposo: ¿por qué estamos peleando? Se van a dar cuenta que no hay ninguna razón para estar peleando. Pero no podemos identificar nuestras luchas. Y entonces queremos pelear contra un gigante. A veces es dinero, a veces es una decisión, a veces es una imposición. Pero realmente esa no es la razón de la pelea. Ahí hay, hermanos, no olvidemos que hay un enemigo queriendo destruir nuestra familia. Y como no tenemos el cuidado de ver qué clase de enemigo estamos enfrentando, terminamos destruidos entre nosotros mismos. Saúl no estaba viendo la realidad de la lucha. David vio la realidad de la lucha. Este viene a mí forrado de acero, pero yo voy a él en el nombre del Señor. Saúl le dijo a David finalmente: está bien, ve a pelear con él. Y lo cubrió con su armadura. La Biblia nos enseña en capítulos antes que Saúl casi medía como Goliat, poquito menos. Pero estaba grandote. Dice la Biblia que cuando fue elegido Saúl para ser el rey de Israel, estaba más alto de todo el pueblo de aquí para arriba. Entonces estaba grandote el hombre. Y le pone su armadura a David. Y le dice: pues si aquel viene forrado de acero, te pongo mi armadura y vete a pelear. Y dijo David: no, yo no puedo andar con esto. Yo nunca he probado pelear con esto. Yo nunca he probado ni siquiera andar con esto. Y dice la Biblia que se quitó todo eso y enfrentó la guerra o la batalla como tenía que enfrentarla. Hermanos, tenemos que identificar a nuestro enemigo para poderlo vencer. En casa, su pleito no es con su esposa o con su esposo. Su pleito no es con sus hijos o con sus padres. Si usted tiene a Cristo en su corazón y si usted está dispuesto a heredar la vida eterna, la batalla, hermanos, es diferente. Y luego, hermanos, algo que es bien interesante, el versículo 33, después de que David de alguna manera fue menospreciado
empieza a darle testimonio. Le dice David a Saúl: mira, yo soy pastor de ovejas, yo he estado en el campo y han venido fieras. ¿Qué menciona aquí? Versículos 33 en adelante. Dice el versículo 37, león, oso. Yo podía hasta matarlos. Y le daba testimonio. Cuando un animal venía y me robaba una de mis ovejas, yo se la quitaba de la boca y lo mataba. ¿Qué estaba haciendo David ahí? Estaba dando testimonio. Escúcheme. Todos ustedes, todos nosotros los que estamos aquí, todos, sin excepción de persona, hemos tenido una intervención divina en nuestra vida. Hemos visto la mano de Dios de una manera extraordinaria en nuestra vida. No debemos olvidarlo, hermanos. Así como Dios nos proveyó allá, nos puede proveer acá. Así como Dios nos cuidó allá, nos puede cuidar aquí. Así como Dios nos bendijo allá, nos puede bendecir aquí. Así como Dios nos sanó allá, nos puede sanar aquí. Y recordamos, hermanos, la bondad de Dios para que nuestra fe sea victoriosa. Amados hermanos, hay una tremenda enseñanza en toda esta historia. ¿Cuál es la finalidad? Tener una fe que nos lleve a vencer aún en medio de las peores situaciones. Dios es Dios, Dios es fiel y tenemos la bendición, si nosotros queremos, de estar del lado de ese Dios. La decisión es nuestra, la mano de Dios está ahí. La Escritura nos enseña, el escritor de los Hebreos diciendo: el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo. Lo único que Él espera de nosotros es que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en ese Dios para tener la victoria, para salir adelante, aún en medio de las peores circunstancias. ¿Se puede? Si nosotros queremos. Maravillosa historia de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Dios Todopoderoso, te damos gracias, porque cierto es que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza están aquí escritas. Ayúdanos hoy a reflexionar en esta historia de David y el pueblo de Israel frente a Goliat y los filisteos. Tú puedes mostrarnos a cada uno de nosotros tantas enseñanzas de esta historia y usarlas, Señor, para nuestro crecimiento, para nuestro provecho y para nuestra edificación. Esta mañana, Señor, queremos orar especialmente. Si alguno de nuestros hermanos aquí presente o quienes estarán más tarde en sus hogares viendo este video está pasando por situaciones difíciles en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su economía, en su salud, y sienten desfallecer, se sienten solos, se sienten abatidos, oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú hables a sus vidas y a sus corazones. Cada día, Señor, escuchamos noticias de personas desilusionadas, desanimadas. Pero oramos esta mañana especialmente por todos nosotros que estamos aquí, que fortalezcas nuestra fe para tener una fe vencedora como la de David en una situación tan difícil.
Así como tú tenías un propósito para David al convertirlo en rey de Israel, tú tienes un propósito para nosotros. Y que aún las situaciones difíciles tú las uses para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, pero jamás para nuestra derrota y nuestros desánimos. Señor, ayúdanos a confiar en ti como el Salvador del mundo. Y pon en cada uno de nosotros que estamos aquí esta mañana el deseo de conocerte más a través de tu santa y bendita palabra. Padre, gracias. Gracias por esta historia y gracias por ayudarnos a meditarla y a reflexionar esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Póngase de pie, hermanos. A tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar
Padre, gracias por bendecirnos con la vida y la salud de este día. Gracias por la oportunidad de estar aquí, por cada uno de mis hermanos que dispuso de su tiempo para este día, juntarnos para cantar a ti, para alabarte y agradecerte toda tu bondad en nuestras vidas, para reflexionar en tu palabra, Señor, como debemos hacerlo cada día. Gracias, gracias por esta oportunidad. Oramos por nuestros hermanos que no pudieron estar aquí esta mañana. Guárdalos en el hueco de tu mano y bendícelos, Padre. Y rogamos, Señor, que nos bendigas esta semana, nos guardes, nos protejas, nos cuides. Ayúdanos, Señor. Bendice cada familia que esta semana estará enviando a sus pequeños a la escuela, Señor. Provee todo lo que necesitan y danos una semana bendecida con tu cuidado, con tu protección, con tu provisión, Señor. Oramos y nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quitaste toda mi